Aureole Omega, tanto su figura como su personalidad, fueron creadas a partir de los recuerdos que Ashura Ishida conservaba de su difunta hermana. Con un trasfondo como estudiosa de lo místico, y erudito de lo sagrado. Debido al conocimiento y cualidades que le brindó su creador, Aureole conocía bien la leyenda de Kannon, una deidad budista asociada a la piedad. Por alguna razón que la guardiana no entendía, ahora mismo esas niñas le estaban confundiendo con aquella diosa. Pero lejos de estar molesta por la confusión, Aureole se sintió honrada, e incluso bendita, pues, ¿no era eso un enorme golpe de suerte? El objetivo de su amo al enviarles a estas aventureras, era mantenerlas en calma por un tiempo indefinido. Para cumplir con esta misión, el malentendido era perfecto. Aureole ni siquiera tenía que mentirles. Sencillamente debía mostrarse ignorante sobre el tema, y dejar que las cosas marcharan a su favor. Pero, esa no era la clase de persona que era la guardiana. Tal como había dicho Pandora Sactor cuando intentaron reclutar a Shaitear, en este mundo hay algunas cosas con las que no se pueden jugar. Y una de ellas era el corazón de 4 espíritus recién nacidos, que perdidas y asustadas buscaban respuestas, y una razón para sus nuevas naturalezas. Aun si le era conveniente, Aureole no podía mentirle a 4 niñas que despreciaban sus cuerpos de esta manera. Y si acaso lo hiciera, jamás podría volver a ver a la cara a su creador, ni a sus hermanas. Qué tiernas, al llamarme diosa de la misericordia, pero me temo que se han equivocado de persona, dijo a las aventureras. Mi nombre es Aureole Omega, y lejos de ser una diosa, soy solo la humilde guardiana de este templo. La humildad de Aureole toma por sorpresa a Shaitaer, e igualmente a Risha, que entró en razón al escuchar la declaración del amigo. ¿Por qué una deidad vestiría con las ropas de sus sirvientes? Y se dio cuenta de su error. ¿Tú sirves a Kannon-sama? Preguntó Reina, quien aún no podía desvincular la actitud de Aureole con la diosa de la piedad. La guardiana del templo negó con la cabeza. Me temo que este templo no rinde culto a una diosa como Kannon. Su voz, su sonrisa, el suave y cálido tacto de sus manos. Risha sentía diferente a esta mujer. Y desde el fondo de su corazón no podía entender cómo ésta podía estar relacionada con aquellos monstruos, como tampoco, el por qué era que las estaba tratando de esta manera tan gentil. Shaitaer, creo que Ain-sama podría necesitar de tu ayuda, ¿no sería bueno que regresaras? Signo de interrogación abierta, Pero, esas mujeres están sueltas, ¿estás segura de que no necesitas que las atrape antes? Aureole respondió con tímida risa. Me halaga que te preocupes tanto por mí. Pero no tienes que preocupar. Quizás no sea tan fuerte como los demás, pero aún me creo capaz de poder jugar a las atrapadas con estos adorables espíritus. Shaitear no debió pensarlo demasiado. Aureole podía hacerse cargo de estas mujeres con facilidad. Por no mencionar que si tenían problemas, las tropas del 8º piso estaban dispuestas a moverse en cualquier momento. Creyendo en la sacerdotisa, Shaitear abrió un portal negro, y desapareció a través de él. Ya sin la joven de grandes pechos, las aventureras se relajaron. Y una vez estuvieron solas con la sacerdotisa, pensaron que tenían la oportunidad de escapar. Pues aun si Aureole había declarado poder atraparlas, eso se veía difícil de creer, debido a la delgada y débil complexión del amigo. Regularmente cuando alguien es revivido, su cuerpo y mente se encuentran demasiado débiles. ¿Saben por qué es eso? Preguntó Aureole. Por un momento, las aventureras dudaron. Pero Reina, superada por su curiosidad, le dijo que no lo sabía, y pidió que la sacerdotisa lo explicara. Aureole caminó hacia una piedra decorativa, y se sentó en ella bajo el cielo azul de su piso, refugiada bajo la sombra que le daban los cerezos. Es por el trauma que sufre el cuerpo al experimentar la muerte. Y la agonía del alma al estar separada de la carne demasiado tiempo, respondió la amigo. Por un momento, Anne y Reina dudaron de la mujer frente a ellas, al ver el respeto con el que se refería a un no muerto. Pero, ¿no es eso solo una hipótesis? Preguntó Reina, quien había llegado a una conclusión parecida durante sus investigaciones. Bueno, creo que al verlas a ustedes podemos considerarla una teoría, ¿no creen? Puedo percibirlo, por su olor y la reacción que me describió mi compañera. Les otorgaron nuevos cuerpos antes de revivir, y por ello no sufrieron los efectos secundarios que tan otros deben enfrentar. En consecuencia, aunque sus almas estén debilitadas por la resurrección, sus cuerpos están listos para pelear. Aureole señaló entonces las colas de las aventureras, las cuales estaban erizadas. Las 4 giraron la cabeza,
y observaron sus nuevas extremidades, que revelaban su estado de ánimo. De nuevo el recuerdo de rencores pasados, y el asco por ellas invadió a las aventureras. Pero antes de que intentaran algo como lo de antes, escuché de nuestro nuevo coordinador, que un aventurero del reino dracónico fue revivido hace algunas horas, al igual que ustedes, Sere. Tenía el cabello negro, con cicatrices en la cara. ¿Un aventurero? Aureole, no era una niña. Aun si se veía más joven que la mayoría de sus hermanas, era la mayor de todas. Una humana inmortal, capaz de ver a través del corazón de las personas. Ya veo, qué tristeza, de verdad, ¿no lo creen ustedes también? Oye. ¿Es Sere? ¿El hombre del que hablas? ¿El hombre del que hablo, es una mala persona? El aventurero que mis amos y compañeros encontraron en un campo de batalla, que aún muerto protegía 4 cabezas cercenadas bajo su cuerpo, ¿es una mala persona? Las lágrimas no se hicieron esperar, cuando las 4 aventureras de Cristal Tear se imaginaron cómo debió ser para Sere verlas de esa manera que describía Aureole. Molesta, más consigo misma que con la sacerdotisa, Anacuso. ¿Por qué pregunta si es una mala persona nuestro Salvador? Porque veo que sus apariencias no les son agradables, y puedo entenderlo. Mi propio Creador me dio esta venda. Aureole acarició la tela negra que cubría sus ojos. Porque le dolía demasiado ver mis ojos cada vez que venía a hablar conmigo para que otros confíen en ti. Debes ser tú quien abra primero el corazón. Querer arrancar una parte de tu cuerpo con tus propias manos, odiarla hasta el punto de querer deshacerte de ella por cualquier medio. Ese deseo, ese sentimiento es algo que obtenemos al pensar que la persona que amamos odia esa parte nuestra. El dolor que debió cargar Aureole, aún antes de que su creador partiera. Mi creador no era una mala persona. Tardé en entender que él simplemente me amaba demasiado, y a la persona a la que antes le perteneció esta mirada. Él simplemente lloraba con alegría y tristeza mezclada, al ver en mí el recuerdo de ser amado. Las lágrimas se deslizaron por debajo de su venda. Si el hombre que aman es una mala persona, arrancase las colas y las orejas. Creo que es el miedo la razón por la que quieren hacerlo, ¿no? No, eso deseaban responder las 4. Querían creer que la razón para odiar esta apariencia era su odio personal contra los demi-humanos, que era por su deber como aventureras. Pero la verdad era un poco más simple. Celebrate pasó una vida peleando y maldiciendo a los demi-humanos. Al verlas en esta apariencia, las 4 niñas que Sere salvó, temían que éste dirigiera ese odio hacia ellas. Pero yo dudo que sea una mala persona. Alguien que las amó tanto, como para proteger sus restos con su último aliento, no puede ser una mala persona. Y les puedo prometer que lo primero que hará ese hombre al tenerlas enfrente, no será ver las colas o las orejas, sino llorar. Por poder verlas una vez más se quebraron, las 4 aventureras se quebraron frente a la sacerdotisa. ¿Qué haremos si nos odia? ¿Por provocar su muerte? ¿Por convertirnos en esto? ¿Ustedes lo odiarían a él si estuviera en su lugar? No. Susurraron para sí mismas. Amor mutuo. Algo que Aureole atesoraba de manera personal. Al final dio gracias, por dar la respuesta correcta. Si tan solo hubiese fingido ser esa diosa, y cumplir su misión a medias, entonces no hubiera obtenido esta confianza de ellas. Una personal, y no nacida por una creencia. Me pregunto, si no le habré causado problemas. Momonga-sama, pensaba Aureole. Mientras tanto, en la sala de conferencias, los 3 seres supremos discutían cómo hacer que las 4 alcanzaran los requerimientos necesarios, para volver a ser convertidas en humanas. Mientras los seres supremos pensaban en qué hacer con respecto a las compañeras de Cerebrate, una llamada inesperada llegó hasta el Overlord. Quien debía estar custodiando al matrimonio Baraja usó un pergamino para contactar directamente con su amo. Momonga respondió preocupado. Solution no lo interrumpiría sin una buena razón. Pavel. Baraja se está moviendo por el bosque. La señorita Rena y yo estamos en persecución. Tenemos permiso para detenerlo por la fuerza. Ain-sama, dijo Solution. A Momonga le confundió la declaración de la sirvienta. Solution. ¿Pasó algo en el pueblo? ¿Otro ataque? Touchme y Ulbert preguntaron sobre la situación, pensando que quizás un nuevo enemigo se habría presentado. Pero para buena o mala suerte de ellos, no era el caso. Esperen. Indicó Momonga a sus compañeros y continuó con la llamada. Solution. ¿Pavel está intentando escapar? Momonga estaba confundido.
Ya se había dado permiso para que Pavel y Rena salieran a cazar, por lo que no habría necesidad de detenerlo, ni mucho menos pedir permiso para hacerlo por la fuerza. Además, por lo que habían visto, a Momonga se le hacía imposible pensar que Pavel intentara escapar sin llevarse el cuerpo de su hija. No, parece ser el caso. No puedo asegurarlo, pero no pienso que esté intentando escapar. Aún así, se está alejando demasiado del perímetro de exploración permitido. Las palabras de Solution aliviaron muchas preocupaciones, pero abrieron paso a muchas preguntas. Sí, se lo diré. Solution pareció estar hablando con alguien a la vez que lo hacía con su amo. La señorita Rena dice que está a punto de hacer algo estúpido, y que tenemos su permiso para neutralizarlo finalmente. La declaración de Rena para con su esposo era extraña. ¿Exactamente qué estaba planeando Pavel? Solution, ¿qué pasó? ¿Por qué comenzaron a perseguirlo? La sirvienta hizo una pausa larga. Lo lamento, sinceramente no lo sé, Ain-sama. Estábamos hablando cuando se puso de pie, y nos pidió que esperáramos mientras daba una vuelta. Entonces la señorita Rena dijo que debíamos detenerlo antes de que cometiera una locura. También me dio permiso para detenerlo yo misma, pero dado que tiene el permiso de Ain-sama para explorar, quería confirmarlo antes con usted. Solution había tomado la decisión correcta. Lo preocupante, sin embargo, era saber que planeaba hacer el arquero, y porque su propia esposa aprobaba que lo detuvieran. Por ahora observa, iremos personalmente. Si lo ves en problemas, tienes permiso para ayudarlo y traerlo de regreso. Si acaso se aleja fuera del área efectiva de las protecciones de Nigredo, entonces tienes mi permiso para traerlo de regreso. ¿Entendido? Ain-sama. Solution cortó la llamada. ¿Qué pasó, Momonga? Preguntó Touchme, desconcertado por escuchar las palabras de Momonga sin el contexto. Momonga explicó la situación rápidamente, y decidió posponer la reunión sobre las aventureras. Cerebrate y sus compañeras prometían ser buenas adquisiciones, pero no tenían el mismo valor que Pavel, por quien Momonga sentía un interés personal. Momonga y sus compañeros se prepararon para salir, en un intento por comprender cómo es que pensaba un padre dolido. Los Supremos solo rezaron porque Aureole hubiese podido mantener bajo control a las compañeras de Cerebrate. Al interior de un templo en Restice, lo que quedaba de la escritura negra recibía una noticia aterradora. El Lord Dragon de Platino ha sido vencido por los conquistadores. Dijo a el Cardenal de la Oscuridad. Ryuji no podía creerlo. No podía creer que apenas unas horas después de matar a lo que habían llamado un Overlord, aquellos hubiesen podido también vencer al Lord Dragon. Es imposible. ¿Quién dio esa información? ¿Es confiable? La propia Rigrit la ha entregado, bajo el consentimiento del Lord Dragon. Me temo que es verdad. Y después de lo que pasó en el reino dracónico, es posible que se termine formando una alianza contra esos monstruos. ¿El reino dracónico? ¿Pasó algo? ¿Qué? ¿No recibieron el mensaje enviado por la reina? Sentimos la magia salvaje, pero creímos que podría tratarse de una trampa para encontrarnos y la ignoramos. El cardenal suspiró largamente. Después de vencer al Lord Dragon de Platino, los conquistadores causaron una masacre de mi humana hace apenas unas horas. Han tomado el control del reino dracónico y se están proclamando ahora como emperadores. No han pasado más que unos días. Gritó internamente Ryuji. ¿Cómo puede haberse puesto el mundo de cabeza en tan poco tiempo? Esto no puede ser una coincidencia, exclamó el lancero. La conquista del pueblo carne, el secuestro de Stronov, el exterminio de la escritura, la aparición de esa mujer con el ítem mundial, el nacimiento del Overlord en Errantel, la derrota del Lord Dragón, la conquista del reino dracónico y sobre todo la aparición de esos aventureros. Todo transcurrió en un lapso de tiempo demasiado pequeño. Ya hemos confirmado que no lo es, dijo pesadamente el cardenal. ¿Hay nueva información? Preguntó el lancero, dado que por el tono en el que hablaba el cardenal, ese debía ser el caso. Prince se ha roto. No soporto la presión, pero nos reveló algunas cosas interesantes. Entre ellas que posiblemente, la mujer de armadura negra a la que se enfrentó, no sea humana. No era algo nuevo. Ya lo habíamos considerado. Por el demonio de bajo rango que capturamos, dijo Ryuji decepcionado. Pero eso también puede significar que los conquistadores tampoco lo sean. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Señor. Brain mencionó que es imposible que una joven niña venciera a Gasef. Al principio creímos que podría deberse a que recibió equipo por parte de los conquistadores,
Pero toda esta serie de coincidencias nos han llevado a esta misma conclusión. ¿Y si la mujer que los masacró trabaja para los conquistadores? Todo comenzó a irse a la mierda desde que la escritura negra había sido derrotada. Restice envió tropas a Errantel como respuesta a la explosión en los barrios bajos de la capital. ¿Y si todo había sido un plan? ¿Por qué una mujer tan poderosa con ítem mundial huyó? Ella sola podría haberlos acabado, pero ¿y si su plan era darles espacio para que retrocedieran? ¿Y si lo que realmente deseaban era que ellos se encontraran con esos aventureros y se volvieran sus enemigos? No, no era posible. En primera porque habían sido ellos quienes atacaron a esos dos, y ellos simplemente respondieron. Quizás eso no haya sido un plan, pero entonces Ryuji pensó, ¿y si solo aprovecharon la situación? Ahora lo entiendo. Gracias a la mujer de armadura negra nos encontramos con esos aventureros, y por su hechizo de antiteletransporte y la explosión, fue que Ramposa mandó tropas errante. Los conquistadores lo aprovecharon y usaron al nigromante para crear un no muerto. ¿Crees que ellos planearon el nacimiento del no muerto de Restice? ¿Con qué propósito harían eso? Podrán no ser humanos, pero si ellos mismos están vivos, es una locura que pensaran en crear uno tan poderoso. Exacto, pero si no esperaban invocar a un Overlord, piénselo señor, ¿qué tal si querían usar al no muerto para algo más? ¿Para qué? Los aventureros a los que nos enfrentamos, el aventurero que resistió el golpe de mi lanza sagrada. Los informes dicen que ellos llegaron a Rantel antes que los conquistadores, fueron para eliminar al no muerto. ¿Qué pasaría si los conquistadores fueran en realidad enemigos de los aventureros, y su objetivo era usar al no muerto para matarlos? Eso no tiene sentido. Si son enemigos, entonces ¿por qué ayudarlos a derrotar al no muerto? Porque era demasiado fuerte. Si realmente invocaron al temible Overlord, puede que hayan decidido una tregua con ellos para asesinarlo, para que de esa manera todos pudieran salir con vida y matarse después. No lo entiendo. ¿Por qué los conquistadores serían enemigos de un grupo recién llegado? Por el grito del cardenal, era posible que ya se hubiera dado cuenta. Por la reacción de los conquistadores al escuchar la palabra nipón es claro que son jugadores. Pero ¿y si al llegar a este mundo se encontraron con los enemigos de los Kurata y se aliaron con ellos? Piénselo, la mujer de armadura negra, la chica rubia del pueblo carne, ese extraño ninja, esos suman 3, ¿qué pasa si al llegar al nuevo mundo los jugadores se aliaron con los 4 enemigos que mencionaron los Kurata, y por ello los nombraron como sus enemigos? Pero entonces, si los aventureros no son jugadores, ¿por qué habrían de conocer el nombre de esa tierra santa? ¿Por qué los conquistadores que son jugadores se tendrían que aliar con esos monstruos para exterminar a los Kurata? No tiene sentido. Lo tiene señor. Ese guerrero negro detuvo mi lanza, y los otros 2 arrojaron magias que sin duda hubiesen podido matar al Lord Dragón de Platino. Tal poder y conocimiento, solo puede indicar que ellos son los niños perdidos. Faltaba uno en la historia. Cada 100 años llegaba al mundo un grupo de jugadores. Pero se desconocía qué había pasado con uno de ellos. Hace 600 años los 6 dioses, hace 500 los reyes de la avaricia, hace 300 años el jugador asesinado por el dragón Lord de la oscuridad profunda, hace 200 años el líder de los 13 héroes junto con un compañero, hace 100 el sabio Minotauro, y ahora habían llegado los conquistadores. Pero faltaba uno. En los últimos 600 años llegaron un total de 5 grupos de jugadores cuando debieron ser 6. Aquellos que debieron llegar hace 400 años. La teocracia siempre teorizó que dichos jugadores se habrían escondido para evitar problemas, tras ver lo que había pasado con los reyes de la codicia. Asimismo se pensó que quizás había dejado descendencia. La teocracia llamó a esos posibles descendientes los niños perdidos, que debían encontrarse. ¿Acaso existían? Si los Kurata conocían el nombre de Japón, eso significaba. Los Kurata son los descendientes de los jugadores de hace 400 años. Y sus enemigos, los que según ellos exterminaron a su clan hace 200 años, deben ser demonios, que les arrebataron sus armas divinas, y por eso la mujer de armadura negra tenía un ítem mundial. Ella es uno de los enemigos de los Kurata. Como también lo es la mujer que venció a Stronov. El cardenal consideró que durante la conquista del reino dracónico la campeona del pueblo carne no los acompañaba, y si eso significaba que no era parte de su grupo, que solo era una aliada. Eso
explicaría por qué los aventureros no mataron a los conquistadores en Errantel. Así es, señor, los aventureros solo saben que ellos son jugadores, pero no están enterados de lo que pasó con la mujer de armadura negra. Ellos le contaron a Blue Rose que buscaban a una vampiro rubia. Al principio creí que podría tratarse de Landfall, pero si realmente la vampira es la campeona de carne, eso explicaría por qué los curatas salieron a la luz justo días después de que la campeona lo hiciera. Las piezas encajaban. Todo tomaba forma, y además habría una posibilidad. Eso significaría que los aventureros, los poderosos aventureros que sobrevivieron a mi lanza, y a la lucha con el Overlord en Errantel podrían unirse a nosotros como aliados. Una pequeña esperanza brilló para el mundo. Una falsa esperanza. ¿Qué es lo que perseguía el cazador? Tal pregunta solo podría ser hecha por un ignorante. Lógicamente, un cazador busca a su presa. De la misma manera, un padre dolido busca una manera para alejar la mente de su pérdida. Pavel estaba acostumbrado a lidiar con la pérdida. La muralla a menudo reclamaba las vidas de sus compañeros y amigos, por lo que la muerte de seres queridos no le era ajena. Pero jamás había tenido que enfrentar una tan significativa. Por eso era, que en su momento de mayor necesidad, Pavel recurrió a aquello que le había acompañado la mayor parte de su vida, algo incluso anterior a su esposa, y a su hija. El arco. El arco era todo para Pavel, después de su esposa y su hija. El arco le daba seguridad. El arco lo alimentó, lo crió. El arco fue el padre que Pavel jamás conoció, y el bosque la madre que siempre lo recibió con brazos abiertos como uno de los suyos. Internarse en el bosque, en compañía de su arma, era algo que daba paz a su corazón, aún en este momento. Claro que igualmente le hubiese dado paz y calor permanecer sentado al lado de su esposa, pero Pavel era un hombre sabio, y entendía que Rena estaba igual, o peor que ella. Apoyarse en su esposa para sobrellevar su dolor, podría ser algo que llevaría a los dos al abismo. Pavel necesitaba a alguien en quien apoyarse, pero Rena lo necesitaba aún más, y eso fue algo que el arquero entendió esta mañana, cuando vio que su amada esposa volvía a ser aquella fría e inexpresiva paladina que había conocido durante su primer encuentro. Pavel estaba desconsolado, destrozado, pero Rena no estaba mejor. Y eso se debía a cómo ambos vivieron su último momento como familia al lado de Neya. Antes de entrar a Errantel, Pavel abrazó a su hija con cariño, y le ordenó que huyera si uno de los miembros del equipo moría. Rena, aunque con cariño, le pidió a su hija que se mantuviera alejada, y que no estorbara. Y el día de hoy, en esta fría mañana, la culpa de esas palabras le carcomía el alma. Rena necesitaba el amor de su esposo más que nunca. Necesitaba ser cuidada, necesitaba sentirse querida aún más que nunca. Pero tal como Pavel estaba ahora, todo lo que haría sería deprimirla aún más. Por eso es que Pavel necesitaba este momento a solas. Por esto era que recurría a su viejo amigo, aquel que lo crió y enseñó a vivir. Venía de nuevo al campo de batalla para encontrar su fuerza. Y eso nos lleva a nuestra pregunta inicial: ¿qué buscaba el cazador? ¿Qué buscaba Pavel en este lugar? La respuesta era, el sabio rey del bosque. Pavel deseaba matar algo que le representara un reto. O al menos necesitaba algo que le recordara el miedo a morir. Pues tal como estaba ahora, sería capaz de plantar cara a lo que sea. Podía ser capaz de atacar a cualquier persona si le decía las palabras equivocadas. Y eso incluía a los propios conquistadores. Pavel necesitaba recordarse el miedo a morir antes de volver con su esposa al pueblo carne. Sin embargo, el día de hoy, parecía ser que los dioses sonreían al arquero. El sabio rey del bosque. Aquella bestia que según los rumores, era más poderoso que los dragones no se encontraba por ningún lado. En cambio, dos presas se encontraban cerca en medio del bosque. Dos seres que podrían representar un verdadero reto. El arquero sabía que estaba siendo perseguido. Solution y Rena le seguían, y quizás la maid podría seguirle el paso, pero no Rena. -4 minutos con 33 segundos. Dijo Pavel el tiempo que tendría para matar a las dos presas antes de ser alcanzado por su esposa. Una manera de calmar su dolido corazón. Dos presas que servirían para descargar su odio. Y dos cadáveres que le mostrarían a su esposa que él estaba bien, o que al menos tenía la fuerza para fingir estarlo. 2 bestias mayores, acompañados por algunos subordinados, se encontraron en medio de un claro en el bosque, dentro de un área alejada del dominio del sabio rey. El motivo por el cual dos monstruos enemigos uno del otro decidió reunirse en son de paz, fue el fuego negro que había cubierto el cielo el día anterior.
y la desastrosa ventisca que se desató apenas minutos después. No. ¿Eres consciente de la cantidad de poder que debió tener el lanzador para provocar algo así? Te lo repito, no tendríamos oportunidad. Aun si todo el bosque se reuniera para luchar, seríamos exterminados. Explicó un monstruo con inteligencia elevada, conocido por los habitantes del Nuevo Mundo, como la serpiente demoníaca del oeste. Un hechicero no es rival para mi arma. Son débiles y cobardes. Solo distráelo y yo lo mataré por ti. Respondió un monstruo estúpido, conocido como el gigante del este. Un naga y un troll de guerra. Ambas criaturas poderosas, aunque no comparables con el rey sabio, dominaban cada una parte del bosque top. Y ahora se encontraban discutiendo sobre lo que hacer ante la nueva amenaza que había llegado al bosque. Ninguno comprendía bien el poder del enemigo. La serpiente, aun siendo un hechicero, no comprendía qué tan poderoso se debía de ser para crear un ataque de esa magnitud. Y el gigante no lo entendía por simple ignorancia. La razón por la que el naga deseaba una alianza era para poder escapar juntos hacia el norte, mientras se protegían mutuamente. Dado que el fuego había venido del sur, la idea era avanzar hacia el norte, dominar a algunas tribus de hombres lagartos, y asentarse en el pantano. De esa manera, el naga se convertiría en la serpiente demonio del pantano, y dado que el troll tenía aversión al agua, podría tomar el título del gigante del norte. De esa manera se mantendrían alejados de la parte sur, donde había tenido lugar ese fuego. El plan no era malo. Juntos los dos y sus subordinados podrían conquistar a los hombres lagarto con relativa facilidad, y con el sustento del pantano, ninguno de los dos pasaría hambre si eliminaban a los suficientes hombres lagarto. Pero el troll no compartía ese pensamiento. El descerebrado monstruo deseaba todo lo contrario. Aquel deseaba unir fuerzas con el naga para darle muerte al hechicero que invocó el fuego. Bajo la idea de que los hechiceros tenían cuerpos débiles, su intención era usar al naga y su gente para distraer al hechicero, dándole una oportunidad al troll para matarlo, y llevarse la gloria y el poder de aquella criatura al devorarla. Un plan estúpido para cualquier raza inteligente. Pero aún así la serpiente demonio necesitaba convencer al gigante, o no sería capaz de conquistar él solo el pantano. La acalorada discusión continua, sin que ninguno de los monstruos presentes se percatara de que un arquero camuflado les observaba. Aquel cazador cargó una flecha, tensó la cuerda de su arco y susurró, Delay Ability, maldición de fuego. Después de eso, el hombre calculó la distancia, el viento, el tiempo que tomaría la flecha llegar a su objetivo. Esperó el tiempo adecuado. Y disparó. Mientras la flecha volaba, el arquero se movió. En los escasos segundos que el proyectil tardó en llegar hasta su objetivo, Pavel cambió completamente su posición y cargó una nueva flecha. La flecha no fue detectada por los monstruos hasta que estuvo ya demasiado cerca. La serpiente demonio, el naga, fue quien pudo ver todo como si ocurriera en cámara lenta. La flecha apareció desde el sur. Una flecha ordinaria, de madera, plumas y hierro. Pero cuando se encontró a unos centímetros del rostro del troll, esta se encendió en un fuego maldito, pútrido y profano. Si la flecha hubiese volado encendida en fuego, el naga la hubiese detectado desde que fue disparada. El retrasar el efecto de la magia tenía por objetivo que la serpiente demonio y sus subordinados no la detectaran. La serpiente demonio, aún lleno de miedo, no pudo sentir más que admiración, cuando la flecha envuelta en fuego perforó el ojo del troll de guerra. El gigante del este gimió de dolor. El cuerpo resistente de la criatura había evitado que la flecha le quitara la vida, pero no consiguió salvar su ojo. Y el gigante del este con un nivel 35. La serpiente demonio del oeste de nivel 36. Se vería si juntos tenía lo necesario para sobrevivir o matar a Pavel, antes de 4 minutos con 27 segundos. Se decía que el bosque top era hogar de algunas de las criaturas más peligrosas del mundo. Pavel debió aceptar que tales monstruos estaban a la altura de sus leyendas. Pero no dejaban de ser simples presas a la espera de ser cazadas. El troll de guerra huyó de dolor mientras se arrancaba la flecha que le había perforado el ojo. Aquel ataque, que pudo haber matado a cualquiera de los líderes tribales de mi-humanos, fue resistido por esta inusual criatura. ¿Dónde estás? Muéstrate, cobarde. Gritó enfurecido el troll. ¿El objetivo de Pavel se había cumplido? Guji, tranquilízate. Necesitamos formar una defensa antes que ataque de nuevo.
sugirió la serpiente del oeste. Como Pavel lo temía, el naga era inteligente y proponía una defensa efectiva contra el arquero. Vayan por él. Ordenó el gigante del este, ciego de ira. No. Se movió después de disparar. No tiene caso perseguirlo. No se alejen. Los matará. Si solo el troll de guerra hubiese escuchado al naga, entonces la batalla hubiese transcurrido de una manera diferente. Pero fue justo por eso, que Pavel había decidido no matar al troll en su primer ataque. ¿Por qué atacar al gigante del este, y no a la serpiente demonio del oeste? El naga se perfilaba como el enemigo más peligroso para el arquero. Debido a su cuerpo escuálido, y a que no llevaba armas con él, debió tratarse de un poderoso chamán o hechicero, quienes en la experiencia de Pavel, eran los enemigos naturales peligrosos para el arquero. Los monstruos con capacidad para usar amiga eran una prioridad en las batallas, y en especial un naga con habilidades de camuflaje y detección. La serpiente del oeste debió ser el primer objetivo de Pavel en otras circunstancias. Pero la razón para atacar al gigante, y no a la serpiente, era debido a la naturaleza de su reunión. Cuando dos miembros de distintas razas se reúnen de manera pacífica, siempre es para formar alianzas contra enemigos superiores. Dichas alianzas siempre consistían en razas inteligentes liderando a otras más fuertes pero estúpidas. En esta situación, si Pavel hubiese atacado al naga, entonces los trolls hubiesen mantenido la calma y obedecido sus órdenes. Habrían luchado de manera organizada y hubiese sido una tarea casi imposible el cazarlos. Pero al atacar al gigante, este ardió en rabia y lanzó a sus hombres de manera desorganizada. Ciego por la ira, no escucharía los buenos consejos del naga. Atacar al líder de la raza más fuerte era una gran manera de romper cualquier estrategia que las razas inteligentes quisieran aplicar. Esta situación convertía a todos los monstruos en simples animales a la espera de una flecha de Pavel. Y todos se convertían en simples animales a la espera de una flecha de Pavel. En esta situación el único problema para el arquero era que su carcaj solo llevaba 25 flechas, y tenía enfrente a dos monstruos de alto nivel liderando a 7 trolls, y 8 nagas. Aún si Pavel asesinaba a los monstruos más débiles con una sola flecha, tan solo le quedarían 10 para lidiar con los líderes, y dado lo peligrosa de la situación, Pavel no podía darse el lujo de desperdiciar mana en flechas de energía. El arquero sonrió. Pese a haber realizado un primer ataque exitoso, lo cierto era que estaba en serios problemas. Muy seguramente, si no jugaba bien sus cartas podría morir antes de que Solution y su esposa llegara. Pero eso es lo que vine a buscar. Se gritó a sí mismo Pavel, sintiendo no miedo por la muerte, pero sí una profunda preocupación por su propia vida. Viendo que el troll de guerra no cooperaría, el naga ordenó a sus soldados formar un círculo, y gritar en el momento en el que uno viera una flecha volar hacia ellos. En ese momento la serpiente del oeste se lanzaría a asesinar al tirador. ¿Por qué confiaba en poder matarlo solo? Eso era debido a la naturaleza del atacante, que de tener el poder para asesinarlos, lo hubiese hecho con Guji durante su primer ataque al arrojar varias flechas de una sola vez. Pavel había decidido no matar al troll de guerra, pues entonces sus hombres quedarían bajo las órdenes del naga, y Pavel habría gastado demasiadas flechas y mana. Esa situación hubiese sido una derrota instantánea. Por ahora el naga mostraba ser tan temible como Pavel lo predijo. Incluso había tomado una buena decisión al permanecer en el claro, y no internarse en la espesura del bosque, pues ahí Pavel podría acabarlos sin que pudieran identificar de manera eficiente desde dónde venía el ataque. La bestia se ganó los elogios del arquero. Aquella criatura era más peligrosa que el rey Buser. Pero a diferencia del rey, la serpiente del oeste no tenía ningún ítem que lo defendiera contra proyectiles, ni la experiencia de luchar contra un arquero maldito. Pavel esperó a que los trolls se alejaran lo suficiente del grupo principal, y entonces, tomó una rama del árbol sobre el que estaba. De ley. Ability, explosión menor susurro y la rama brilló con un tono rojo. Inmediatamente Pavel arrojó la rama y con todas sus fuerzas, tomó a gran velocidad 3 flechas de su carcaj, y susurró un nuevo hechizo mientras tensaba la cuerda. Maldición. De lentitud susurró Pavel y sus flechas fueron cubiertas por una luz grisácea. El arquero disparó a la vez 3 proyectiles, pero había algo raro en sus flechas, pues se estaban moviendo con una lentitud impresionante. Mientras las flechas desaceleradas volaban, Pavel se movió de su posición hacia una más segura. 3 segundos después de que disparara sus flechas,
Antes de que salieran de la espesura del bosque, estas perdieron el efecto de la maldición, y recobraron su velocidad original. 3 nagas pudieron ver los proyectiles dirigiéndose hacia Ri. Signo de exclamación. Los hombres del Naga cumplieron su trabajo, intentaron gritar el nombre de su líder antes de ser asesinados. La serpiente del oeste no desperdiciaría su sacrificio. En una fracción de segundo identificó el posible origen de las 3 flechas, las cuales, si mataron a 3 personas al mismo tiempo, debieron ser lanzadas a la vez. Ahí estaban, al noroeste. Sin miedo el Naga se lanzó hacia el arquero. Su velocidad era impresionante. De no haber usado Pavel esos 3 segundos de ventaja, habría sido alcanzado y asesinado por el Naga. Para desgracia de Rirarius, la serpiente demonio del oeste, Pavel ya había peleado contra otros de su raza, y estaba familiarizado con su velocidad. Si la serpiente del oeste hubiese sido solo un poco más rápida, o más lenta, no habría sido víctima de la trampa de Pavel. Aceleración de flujo, gran aceleración de flujo, maldición de veneno lento. Susurro a toda velocidad. Pavel, la rama que el arquero había arrojado, justo cuando el Naga pasaba a un lado, explotó. El Naga fue arrojado por la explosión. Rirarius estaba confundido pero no muy lastimado. Pero esa fracción de segundo era lo que Pavel necesitaba. Incremento de efectos negativos. Recito en como último encantamiento Pavel, y disparo. La flecha voló a una velocidad aterradora. Cerró la distancia entre Pavel y el objetivo en una fracción de segundo. Y mientras el Naga intentaba recuperarse, la flecha se incrustó en donde debió estar el hígado de la criatura. Rirarius pudo ver por un segundo al arquero a lo lejos. Su camuflaje se había desactivado debido al uso de tantas magias al mismo tiempo. El Naga no intentó perseguirlo. Tan solo se movió para ocultarse tras un árbol. Entendía bien lo que le pasaba. Había sido envenenado. Podía sentirse débil y somnoliento. Purificación. Recito el Naga intentando librarse del veneno, pero tardaría tiempo en recuperarse. Mientras tanto, Guji, el troll de guerra y sus hombres estaban dispersados, y ahora los Nagas no tenían a su líder cerca. La cacería iba sobre ruedas, y Pavel aún tenía 2/3 de su mana y 21 flechas. 3 minutos con 45 segundos para la llegada de Rena. En las colinas de Abelion se narraba una historia singular, una que narraba las atrocidades cometidas por un demonio, que cada primavera dedicaba su tiempo a masacrar aldeas enteras. Aquella criatura aficionada al asesinato, recurría a tácticas tan cobardes y crueles, que se había formado una alianza no oficial para cazarlo. Un cuento se había escrito para advertir a los pequeños de los grandes peligros que representaba salir solo durante los primeros días de la primavera, tiempo en el que aquel monstruo atacaba con mayor fuerza. La historia narraba cómo un pequeño se alejaba demasiado de la aldea, era atrapado por el demonio, que le rompía brazos y piernas para después arrojarlo a un profundo agujero del cual el niño no podía salir. El niño gritaba, suplicaba por ayuda, pero cuando alguien lo escuchaba y acudía en su auxilio, el demonio lo capturaba, rompía sus huesos y lo arrojaba al profundo pozo, para que ahora hubiera 2 y no una víctima en el agujero. Y entonces, comenzaban a gritar entre 2. Se organizaban los soldados y los chamanes para rescatar a aquellos que suplicaban ayuda. Acudían con armas, acudían con colmillos y garras, pero toda arma era inútil si no se tenía a alguien a quien apuntarlas. Al final de cada expedición todo el grupo era asesinado, los supervivientes arrojados al agujero y los que se quedaban en las aldeas temblaban de miedo, mientras uno a uno eran asesinados cuando ya hubiesen muerto todos los soldados. Ese demonio se escondía cerca, esperaba a que una persona saliera a su casa, esperaba a que alguien abandonara el pueblo en busca de ayuda, y entonces los asesinaba. Cuando quedaban menos personas, dejaba carne asándose a la vista, colgaba pieles en los árboles. Aterrorizaba a los hambrientos pobladores que no tenían el valor de salir. Y cuando algún desesperado se aventuraba para robar la carne, con disgusto descubría que aquella pertenecía a sus vecinos, sus compañeros, sus amigos, y aún así se la comía. Pero el demonio no hacía eso solo por su placer. La carne estaba envenenada, y una vez aquellos que se escondían estaban debilitados, él entraba, una por una y mataba a quienes quedaban. En un lapso de 3 semanas era capaz de eliminar aldeas sin mucho trabajo. El demonio de los ojos locos. Así lo llamaban quienes no habían combatido jamás con él, pero para aquellos que lo encararon, tan solo podían pensar en lo azules que eran aquellos ojos con los que el demonio apuntaba.
Pavel miraba a los estúpidos trolls correr tras de él, como si pensaran poder que realmente podían alcanzarlo. La estupidez característica de esa raza no dejaba de impresionar al arquero. Los nagas, por otro lado, a pesar de cargar con ellos flechas y arcos, los rompieron y abandonaron en el claro antes de iniciar una persecución. Ellos comprendían que intentar acertar al hombre que venció a su líder debía ser imposible. Se adentraron en el bosque al igual que los trolls, con intención, no de asesinar al arquero ellos mismos, sino para dar tiempo a su líder de recuperar. El instinto dictaba que debían escapar, y sin embargo aquí estaban. Pavel no sabía si era por falta de experiencia o lealtad, pero en cualquier caso, le parecía algo tierno que monstruos tan insignificantes lo quisieran enfrentar. Ven aquí, cobarde. Muéstrate. Muéstrate. Enfréntame. Gritó aún enfurecido el gigante del este, a la vez que azotaba su enorme espada contra el suelo. El troll de guerra interrumpió los pensamientos del arquero. Aquella criatura exige a su enemigo bajar de su posición ventajosa, tal como lo hizo aquella niña arrogante el día anterior. El arquero rió. ¿No era gracioso que un troll y aquella niña se parecieran tanto? Ambos, bestias estúpidas, de gran poder, nacidos con un don, y encerrados en una fortaleza donde no tuvieron que enfrentarse jamás a alguien que pudiera suponerles una amenaza. Quizás no lo supieran, ni la serpiente del oeste, ni el gigante del este, pero su vida segura, sus días de paz en los cuales ningún aventurero se atrevió a buscarlos, fueron gracias al rey sabio. Aquella criatura que al custodiar la entrada sur del bosque, impidió la entrada de cualquier humano. El rey sabio protegió al gigante y a la serpiente, a los monstruos y troll, lobos y duendes, incluso a los hombres lagarto que habitaban en el lago al norte del bosque. Pero eso se había terminado. Tal como con remedios, era hora de que los estúpidos que nacieron con talento enfrentaran a un verdadero guerrero. Disfruten el espectáculo. Gritó el arquero. 7 trolls y 5 nagas aún estaban con vida. Los objetivos eran claros, y tan obvios que solo un idiota no hubiese podido identificarlos. Pavel respiró profundamente y largamente. Su objetivo primordial era todo aquello que respirara y osara oponerse al demonio que aterrorizó durante décadas a las colinas de Abelion. Ahí estás, gritó el arquero a su corazón, que al fin había encontrado de nuevo aquello que perdió cuando se casó, aquello que se debilitó cuando vio nacer a su hija. Aquello que le daba fuerzas año con año, aquello que lo mantuvo con vida antes de encontrar el calor de su familia. Aquello que necesitaba para masacrar a todo el reino santo si era necesario. Toma emoción en el corazón del arquero se apagó. El odio, el resentimiento y el dolor. Y se transformó en voluntad. Con la mente clara, con las manos firmes, Pavel bajó de su árbol y caminó hacia el claro. Los nagas y los trolls se congelaron. Incluso el gigante del este no parecía creer lo que pasaba, pero el arquero caminaba a lo que a ojos de los espectadores pareció su muerte. ¿Troll de guerra? ¿Verdad? Dijo Pavel una vez estuvo cerca del monstruo. Eres más pequeño que el que conocí en Abelion. Supongo que debe ser por el ambiente en el que te criaste. Sin prestar atención a las palabras del arquero, el troll lanzó un tajo bajo, barrió con el suelo y pensó en despedazar al arquero. Piedras y tierra salieron disparados, pero el ataque no conectó con el objetivo. Pavel había saltado, y en el aire había cargado una flecha. Maldición prolongada, ladrón de esencias. Recitó el arquero. La flecha brilló con un tono rojo antes de ser disparada. Salió del arco y se enterró profundamente en el pecho del troll. Seguramente habría perforado un pulmón, y para desgracia de la criatura, su cuerpo se regeneró, y la flecha quedó dentro de su cuerpo. El troll de guerra brilló de la misma manera que la flecha. Confundido, el gigante del este intentó abrirse la piel para extraer el proyectil, pero en ese momento, Pavel aterrizó en el suelo y reanudó el ataque. El arquero se movió alrededor del troll. Flecha penetrante al disparar. La flecha con punta de hierro rompió la piel, músculo y huesos del troll, pero a diferencia de la primera, esta salió por el otro lado. Su cuerpo bendecido comenzó a regenerarse de manera acelerada, y la herida quedó cerrada en apenas segundos. Tonto, no puedes lastimar a Gu. El troll quería declararse invencible, pero una flecha, de nuevo envuelta con el mismo hechizo, le atravesó y destruyó su hígado. ¡Ah! La bestia gritó de dolor y atacó de nuevo. Golpeó pero solo cortó el aire con su espada. El arquero agachado en el suelo evitó el ataque, y disparado de nuevo una flecha que atravesó el cuerpo del troll.
Aceleración. De flujo recito el troll un arte marcial avanzado y ataco de nuevo, pero ... Gracias dijo Pavel. El cuerpo del troll brilló con un tono rojo, y también lo hizo el cuerpo de Pavel. El troll se sintió lento, y en cambio el arquero se movía como el viento, y se alejó antes de que el nuevo ataque le conectara. Pavel había robado el bufo del arte marcial que el troll se había dado a sí mismo. Ah. Quédate quieto. Fortaleza, intimidación, lentitud. El troll siguió usando habilidades sin pensar. Deja de hacer eso, Gu. Las está robando cuando las usas. Gritó la serpiente demonio para advertir a su compañero. Pero tan fuera de sí estaba el troll, que no ignoró la advertencia de la serpiente. Todo lo que estaba en su mente era el cuerpo de ese enemigo esparcido por el claro. No. Puedes vencerme. Pensaba el troll Guhu, pues cada ataque que Pavel lanza, el troll lo regeneraba, y así sería, porque los trolls eran invencibles. No en medio de su ataque, el troll de guerra sintió pesado su cuerpo. Los dedos se le entumecieron y sin quererlo soltó su espada, para después caer él mismo arrodillado. Pavel se permitió reír al ver la confusión en el rostro del ogro. ¿Qué? ¿Qué me hiciste? Exigió saber el troll cuando descubrió que no podía levantarse. Quizás por compasión, o por agradecimiento a la criatura por ayudarlo con su problema, Pavel hizo algo que no acostumbraba. Le dio una respuesta a una víctima. Tienes un cuerpo envidiable. Se regenera apenas unos segundos después de ser herido. Solo el fuego o el ácido pueden cauterizar tus heridas y evitar que eso pase. Pero como lo dijo alguna vez un dios, fuiste víctima de la ley de conservación de la energía. Mientras Pavel hablaba, Gu intentó atraparlo. Por supuesto, tan débil como estaba no lo logró. No sé ni para qué me molesto en hablar contigo, le dijo molesto el arquero, y se recriminó a sí mismo por esperar otra cosa. Pero entonces ... agotaste su regeneración. Dijo la serpiente demonio del oeste, que se esforzaba por avanzar hacia el arquero. ¿Qué? Eso es imposible. Gu no puede cansar. Ah. Desesperado por escuchar los gritos neuróticos del troll, Pavel le enterró una de las 10 flechas que le quedaban en el ojo que le quedaba a Gu. Si no quieres que la siguiente sea envuelta en fuego, cállate, dijo el arquero y dirigió la mirada al naga, quien estaba aún demasiado herido para hacerle una amenaza a Pavel. ¿Cómo sabes lo que hice? Preguntó. Hice algunos experimentos con algunos trolls a mi cargo. Su regeneración parece ilimitada, pero cada vez que se curan consumen un poco de su resistencia. Si se les lastima lo suficiente pueden ser neutralizados sin usar fuego ácido, dijo el naga y se inclinó. Eso para los de tu raza significa rendición, ¿lo tengo claro? Preguntó Pavel, pero la después del naga fue interrumpida. Mátenlo. Gritó el troll de guerra a sus subordinados mientras se arrancaba la flecha del ojo. Te lo advertí, dijo el arquero y cargó una flecha. Pero antes de que te quite la vista, mira hacia atrás, monstruo estúpido. El troll de guerra obedeció, y vio algo que no comprendía. A los nagas muertos, y a los trolls huyendo. Las flechas perforantes que Pavel había disparado, tenían por objetivo algo más que debilitar al troll. Gracias a que el cuerpo de esta criatura era tan delicado comparado a los demi-humanos, Pavel aprovechó esa cualidad para ahorrar flechas. Cada proyectil debilitaba al troll, y después asesinaba a un naga o hería a un troll. ¡Maldito! El troll volteó para encarar al arquero, después de ver que había ahuyentado a los suyos. Pero apenas el troll volteó, Pavel disparó. Maldición de fuego. La flecha encendida atravesó el ojo del troll, pero estando tan cerca, y por el ángulo de entrada, la flecha perforó más allá de lo que Pavel tenía planeado. El poco cerebro que tenía el troll fue dañado, sus órganos dejaron de recibir órdenes, y murió en el acto. Viendo que el gigante del este, su rival, había sido asesinado, el naga se inclinó aún más y suplicó misericordia. Por favor, gran arquero, perdóneme. No sé qué es lo que lo haya llevado a atacarnos, pero sepa que no tengo mala sangre contra usted. Nosotros simples monstruos, deseamos escapar del fuego que vimos ayer, suplicó la serpiente. La historia sobre los conquistadores los asociaban a un hechizo piromántico. No fue difícil para Pavel hacer la conexión. Pero, ¿qué importaba? El trabajo de Pavel, su objetivo en la vida no era buscar justicia,
no era perdonar a quienes no merecían la muerte. Desde pequeño, su único objetivo en la vida era asesinar a lo que no fuera humano, y recibir una recompensa por ello. Y en este caso, la piel de este naga mutado le prometía a Pavel un buen material para equipo, que usaría al atacar el Reino Santo. El arquero cargó una flecha. La serpiente retrocedió con miedo, pero entonces maldita. El arco que Pavel había estado usando no era una artesanía, solo una simple herramienta tosca, que había tomado de un naga el día anterior. Después de ser usado para disparar tantos proyectiles encantados, el arco se rompió. Al ver cómo la madera de arco se despedazaba, el naga se lanzó sin miedo contra el humano indefenso. Puede que aún estuviera afectado por el veneno, pero las razas y su diferencia de poder físico le aseguraba matar a Pavel si podía alcanzarlo. Gran parálisis. Las garras del naga se cubrieron con una bruma púrpura. Pavel vio al monstruo a escasos centímetros de él. Como el naga que era, su salto era rápido. Para cualquier humano normal, aquello era una muerte segura. Aceleración. A Pavel le dolió el cuerpo por saltarse una parte del encantamiento, pero antes de que el naga lo tocara, este lo esquivó. Se agachó, dejó que el monstruo pasara sobre él. La serpiente del oeste solo pudo ver cómo Pavel se desaparecía, antes de ver que el mundo ante él se volvía oscuro. Flecha. Hierro. La flecha que el arquero tenía en la mano, la enterró en la cabeza del naga. Debido a la fuerza de su salto, la criatura terminó a varios metros lejos del arquero. La serpiente demonio del oeste cayó muerta. En completa soledad, Pavel había asesinado a los dos reyes que durante años gobernaron una parte del bosque Top. Y aún le quedaba al arquero 8 flechas y 30 segundos antes de que su esposa llegara. La hazaña merecía ser contada durante generaciones, y hubiese sido una pena que nadie fuera testigo de ella. Afortunadamente, 3 criaturas, las cuales ahora le aplaudían, se asegurarían de que este combate fuese recordado. ¿Lo disfrutaron? Preguntó Pavel a las personas que le aplaudían. Pavel miró al cielo, y de él vio descender a los 3 seres supremos. Los grandes emperadores, los jugadores que amenazaban a este mundo, aquellos que ahora más que nunca deseaban al arquero, fueron testigos de su batalla.